y no solo la transforma. La palabra puede provocar transformaciones espontáneas, instantáneas. Eso lo experimentamos hace muy pocos días con una persona y con un familiar. Amén. Sino que también va transformando de manera paulatina nuestra vida Así es, al Señor. carácter de Cristo. Así que por eso cuando iniciaron el estudio del fruto del Espíritu, es precisamente ese fruto el que va manifestándose en la vida del creyente. Amén. Para que el carácter del creyente vaya pareciéndose más al del Señor. Así es. Cada día, ¿verdad? Amén. Y esa es la carrera que tenemos hasta llegar a la presencia del Señor de manera definitiva. Amén. Por lo tanto, hoy día vamos a predicar del último de la lista del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el último que nos queda? Porque eso es la verdad, hermano. Sí. Amén. ¿Cuál era el último que queda? La templanza, ¿cierto? O el dominio propio. Amén. Muy bien, vamos al libro de Gálatas, a la carta a los Gálatas, perdón, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer en el capítulo 5, donde está precisamente aquí la lista, y vamos a leer del versículo 16, sí, vamos a leer hasta el 25, porque este fruto, o fruto del Espíritu que se va desarrollando en la vida del creyente, y la templanza viene siendo uno de los, diría yo, no es que los otros sean menos importantes, pero este es como el que conecta todo, digamos, la lista de este fruto del Espíritu que obra en el creyente. Así que vamos a hablar de eso, pero yo quiero primero tomar el contexto para poder explicar bien de lo que se trata el fruto del Espíritu y poder así también nosotros vernos qué es lo que está controlando en nuestra vida. ¿Qué es lo que controla tu vida ahora? ¿Qué es lo que está ejerciendo poder y dominio sobre ti, sobre nosotros? Así que si ya lo tiene, por favor le invito a ponerse en pie. Y vamos a leer entonces rápidamente verso 16 al 25. Capítulo 5 de Gálatas, verso 16 al 25. Dice así en el nombre del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, la lista puede continuar. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, subraya esa palabra, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus deseos. O sea, toda la lista de las obras de la carne, los que son de Cristo, la crucificaron. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Puede tomar su asiento. Yo creo que usted ya logró discernir para dónde estamos apuntando con la fe, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos gobierna hoy día? Es aquí donde se evidencia el carácter. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos
diciendo básicamente que esto tiene que ver con el carácter del creyente, ¿verdad? Bueno, esta lista que hace Pablo aquí habla del carácter del hombre, de la persona natural, de la persona no redimida, pero también del carácter de la persona redimida. Las obras de la carne reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no redimida, los cuales dice la Escritura, versículos 16, 17, 24, que están en guerra constante contra los deseos del Espíritu. O sea, aquel que tiene esa lucha en su interior, vamos bien. Porque si no la tienes, hay que preocuparse. Porque la obra de la carne se opone contra el deseo del Espíritu. Amén. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y aplicarlos todos los días en la vida, ¿verdad? Ese es el deseo del Espíritu, y ese deseo está en aquellos que han sido redimidos, porque el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de cada persona creyente. De tal manera que el deseo del Espíritu quiere ejercer dominio, pero la naturaleza pecaminosa se opone. Así que es natural que los creyentes tengamos estas luchas. ¿Ya? Es natural. Y eso para mí es una evidencia de que realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Porque hay una lucha. Ahora es importante ver las dimensiones de esto. Estas obras de la carne son tan manifiestas y evidentes que Pablo las menciona en primer orden, y lo hace con el propósito de recordarle a los Gálatas algo básico respecto de cuál es la condición natural del hombre. De hecho, lo que leyó Constanza respecto de instruye al niño en su camino. Es tan importante porque usted no le tiene que enseñar al niño a hacer lo malo. Lo hace porque es parte de la naturaleza pecaminosa. No hay que llevarlo a la escuela para que aprendan lo malo. Los debemos instruir para que hagan y aprendan a hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver bastante con cómo se desarrolla la templanza o el dominio propio en nosotros los creyentes, porque en la persona creyente ha nacido de nuevo. Por lo tanto, en ese nuevo nacimiento va a comenzar a manifestarse la oposición de las obras de la carne contra el deseo del Espíritu que vino a morar en ti. Y por causa de esa nueva naturaleza comienza a evidenciarse lo que antes estaba en nosotros, pero que no nos habíamos dado cuenta, o que era tan natural que para nosotros era normal reaccionar de tal manera, de alguna forma específica. Por ejemplo, el que alguien se aire y responda con ira. Eso en una persona no regenerada es normal, es natural, porque es una reacción propia de la carne. Pero en nosotros no, aunque la ira sigue estando en nosotros, pero por el poder del Espíritu ha logrado someterla, dominarla, ¿verdad? Y fíjese que Jesús dice algo importante en Mateo 7:20. Él dice: lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice el Señor, todas estas cosas de dentro del corazón del hombre salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta cómo la lista de Jesús se parece a la de Pablo, no? ¿Sí? Se parece. Porque en ambos pasajes, tanto en el pasaje del apóstol Pablo aquí en Gálatas, como en el pasaje aquí de Marcos capítulo 7 de Jesús, vemos cómo en ambos pasajes insisten en algo muy particular, e insisten en el hecho de que estas maldades se originan en el interior del hombre mismo y no en Satanás o en el mundo exterior. Y esto es lo que tenemos que poner ojo nosotros. ¿Dónde nace todo este tipo de cosas?
Mire, en el relato breve de nuestro Señor, que se mencionan aquí 3 ocasiones que los pecados proceden de dentro del hombre mismo, y Pablo lo que hace es que identifica su lista de pecados como las obras de la carne. Es decir, obras producidas por la propia naturaleza no regenerada del hombre. Así que en una persona no regenerada este tipo de cosas es natural. Así es. ¿Ya? Es más, en el mundo la aplauden, ¿verdad? La Biblia nos enseña que solo existen 2 visiones posibles de la naturaleza humana. No hay términos intermedios. Existe básicamente la naturaleza mala y existe también básicamente la naturaleza buena. O sea, para Dios hay 2 tipos de personas, hermanos. El creyente y el no creyente. Y esa es la separación que Él va a hacer al final de los tiempos. Por eso el Evangelio es supracultural. El Evangelio no se adapta a la cultura de la gente. Cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que solo interpretarla desde una visión cultural, porque a veces nos vamos a esos principios culturales para hacer una interpretación, pero cometemos un error. Porque el Evangelio está por encima de toda cultura, de tal manera que la Biblia dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones del mundo. ¿Verdad? Y estos mismos principios son completamente aplicables a cualquier cultura del mundo, aunque en una cultura sean completamente natural para ellos. Para Dios hay 2 tipos de personas solamente. Ahora, ¿qué es lo que hace la visión humanista? Y en esto hay que tener sumo cuidado, y quise también tocarlo de manera muy breve, porque la iglesia cristiana evangélica de los tiempos actuales, en la era postmoderna, ha sido sutilmente infectada por el pensamiento humanista. Amén. Y hemos transformado el evangelio en un evangelio antropocéntrico, en donde nosotros los seres humanos queremos ser el centro de todo. Si el culto no se trata de mí, si Dios no hace algo en mí, si no pasa nada en mí, entonces nada es bueno para mí, no me sirve. Pero el culto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Cristo es el centro de toda reunión que nosotros tengamos. Él es el objeto máximo de adoración. Él es el que debe ser el centro. Pero esta visión humanista enseña de que el hombre nace con bondad moral intrínseca, o por lo menos nace con una neutralidad moral. Lo que básicamente dice la visión humanista es que el hombre es bueno y la sociedad o su entorno lo corrompe. Pero Jesús y Pablo dicen lo contrario. Porque si la visión humanista tiene razón, entonces, mi hermano, tú podrías o nosotros podríamos culpar a la sociedad de ser como somos. O podríamos culpar al barrio, que quizás puede ser un barrio un tanto marginal. Podríamos culpar al barrio de que los jóvenes sean drogadictos y ladrones. Pero el problema no es del contexto en el que ellos viven, el problema está dentro del ser humano. Por eso, mi amado, el Evangelio es tan importante que nosotros lo prediquemos, porque el Evangelio no va a traer una reforma social, ni va a traer una reforma en el hombre. El Evangelio trae una vida completamente nueva para la persona. Yo tengo una frase acuñada de mucho tiempo: el Evangelio no es rehabilitación, el Evangelio es transformación. El Evangelio nos imparte una naturaleza nueva. El Evangelio trae una vida completamente nueva, de tal manera que aquellos que practican este tipo de cosas ya pueden resistirlas y no entregarse a los placeres de la carne. De hecho, el hombre es quien contamina el ambiente y no lo contrario. Así que no culpe al amigo. No culpe al vecino, no culpe su barrio, no culpe su parentela, sus amistades. El problema está en nosotros. Amén.
dentro de nosotros salen este tipo de cosas. Por eso el Evangelio está diseñado para el hombre interior. Tú no puedes cambiar la conducta de alguien si primero no cambia el corazón de esa persona. El Evangelio está diseñado para afectar, para ir al interior del ser humano. Y cuando cambia el interior del ser humano, de la persona, cambia la conducta. Y ahí es donde uno puede ver y decir, mira, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué programa de rehabilitación entraste? No, fue Cristo que vino a mi corazón. Aleluya, porque Él me transformó. Amén. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Es por esa razón, mis hermanos, que toda mejora, los avances en vivienda, en transporte, en educación, en empleo, en ingresos, en cuidados médicos y otras cosas semejantes a estas, por deseables y buenas que puedan ser, no pueden contribuir en absoluto a resolver el problema básico del hombre, que es su pecado interior. Así que una persona no se va a volver buena porque tenga un mejor trabajo o porque tenga una mejor vivienda. ¿Me explico? Una persona se va a volver mejor cuando conozca a Cristo. Cuando conozca al Señor. Así que no ofrecemos, el Evangelio no es ofrecerle a la gente una vida mejor en esta tierra. Bienes y riquezas. Cuidado con esas ofertas de mercado y de feria. El Evangelio te ofrece algo eterno y permanente. Es vida nueva. Ese es el Evangelio. Entonces, mis hermanos, debemos saber en lo primero, ¿cuál es la advertencia de Pablo? El punto clave aquí está en esta advertencia, versículo 21. ¿Qué dice al final? Donde le dije, subraya esa palabrita. Dice que los que practican, en el versículo 21, la parte C, la última parte del versículo. Los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Eso es clave. ¿Por qué es importante que lo tengamos presente y ojalá lo subrayemos y lo interioricemos? Porque hay un mal entendimiento de este pasaje en muchos, que ha llevado a muchos creyentes a dudar de su salvación. Y yo estuve leyendo algunas versiones bíblicas y fíjese que me encontré con la versión Biblia de las Américas, que solamente traduce y dice los que hacen tales cosas. ¿Se da cuenta como que cambia un poco el concepto? Porque la pregunta que debe salir aquí, mis hermanos, ¿quién no ha hecho algunas de estas cosas que Pablo menciona? ¿Hay alguno que no haya cometido algún pecado de esta lista? Yo creo que ninguno se salva, ¿cierto? Bueno, Jesús, cuando le llevaron a la mujer adúltera, descubrió el corazón de la gente diciéndole eso. El que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y bueno, acusados por sus propias conciencias, dice que poco a poco fueron yéndose. Porque ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. No, ninguno de nosotros puede decir eso. Pero es importante tener en claro aquí, porque ¿qué cristiano puede afirmar que no ha cometido un solo de estos pecados desde que fue salvo? ¿Quién de nosotros podría entrar en el cielo si solamente hubiera cometido uno de estos pecados? ¿O quién podría entrar al cielo si hubiera cometido uno de estos pecados? Ninguno. Ninguno. Por eso Pablo enfatiza, dice, los que practican tales cosas, porque allí se está evidenciando la verdadera naturaleza de la persona. Y es ahí donde quiero que me pongan toda su atención, porque los que practican significa los que practican de manera habitual e incesante tales cosas
demuestran que no han sido regenerados y por esta razón no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que practica este tipo de pecados es porque no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Eso es. Y el que no ha nacido de nuevo, Pablo le dijo a Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Amén, así es, Señor. ¿Ya? Así que mi querido hermano, vuelvo a repetir, ¿cómo se ve o cómo se evidencia una persona que ha nacido de nuevo? En que no practica este tipo de cosas. Y la lista puede seguir. La lista puede ser ampliada. El que practica este tipo de pecados y otros semejantes a ellos no ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, sí, en alguna ocasión ha pecado de esta forma. Pero no practica ese pecado. Aunque sí ha caído en ese tipo de pecado en alguna vez. Mire, la Biblia siempre determina el carácter de una persona con base a sus acciones comunes y habituales y no a las ocasionales. Por ejemplo, alguna conducta ocasional que haya tenido usted. ¿Puede esa conducta ocasional determinar tu naturaleza? No. Pero ¿puede una conducta habitual determinar cómo eres? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Las personas que se prestan de manera habitual a pecar, demuestran que son enemigos de Dios, mientras que aquellos que tienen por hábito hacer el bien, muestran que son hijos de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice que Él nos puso para que andemos en aquellas obras que fueron antes determinadas por Él. Las personas no regeneradas en ciertas ocasiones hacen cosas buenas. Y por esas cosas buenas ocasionales, ¿creen ustedes que van a ir al cielo? No. Así también debemos entender que las personas que han sido redimidas también en ocasiones han cometido este tipo de pecado. Pero porque lo cometieron ocasionalmente, ¿van a ser condenados? No. Porque la práctica de este tipo de cosas habla del carácter, de lo que somos realmente. Así también, mis hermanos, debemos entender que las personas regeneradas que a veces, ocasionalmente caen en pecado de forma ocasional, esto no significa que por esos pecados ocasionales no entrarán al reino de Dios. Sin embargo, el carácter básico de los no regenerados es que practican las obras malas de la carne, y el carácter básico de los regenerados por Dios es que llevan el fruto del Espíritu. Y este es el corazón de la enseñanza del apóstol Juan también. Y aquí es donde vamos a ir al tema de la templanza. Porque Juan, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, versículos 4 al 10, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. ¿Se está contradiciendo Juan con Pablo? No. Se complementa. Lo que Juan está diciendo básicamente, que aquel que está en Cristo no es una persona que practica el pecado. Dios no lo ve como un pecador. Amén. Eso es lo que Juan está diciendo. Gloria a Dios. Por eso dice, no peca. Y todo aquel que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y luego dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio.
Y para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. No dice que no peca, dice no practica, no hace de esa práctica algo habitual. ¿Por qué? Porque cuando pecamos en algún momento, ¿qué viene a nuestro corazón? Arrepentimiento viene a nuestro corazón porque el Espíritu comienza a golpear tu corazón, ¿verdad? Y te lleva al arrepentimiento. Inmediatamente comenzamos a sentir el dolor de haber fallado. Y el Espíritu nos guía para el arrepentimiento. Y Pablo hace una declaración similar en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a continuación en el verso 11 deja claro, dice, que los creyentes ya no practican tales cosas cuando él dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Gloria a Dios. Ya habéis sido santificados. Gloria a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y fíjese que el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y aquí es donde ya nos da la entrada a lo que es la templanza Pablo, porque él dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ellas. Y ahí es donde entramos a este fruto del Espíritu que es la templanza. Mire, la templanza básicamente es el poder interno que ejerce control sobre estos apetitos. Porque si uno va al capítulo 7 de Romanos, Pablo allí dice, lo que no quiero, eso hago. O sea, Pablo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo se veía también constantemente en esta lucha. Pero también enseña Pablo que el poder que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro interior nos permite dominar ese tipo de apetitos. Y por eso le dije al principio, esa es la lucha que tenemos. Es una lucha diaria. Amén. Es una lucha de todos los días, hermanos. Así es, Señor. De todos los días, porque Jesús no vino a ensanchar la puerta para la salvación, la vino a encostar. Amén. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo, el que mira a una mujer y la codicia. Wow. Te echó harto la puerta, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la gracia de Dios obra en nosotros para hacernos ver que la salvación no depende de lo que yo haga, sino depende de la obra única de Cristo en nosotros? Amén. Yo jamás podré vencer los apetitos de la carne si no busco llenarme del Señor, si no busco que Él controle mi vida, porque de eso se trata la llenura del Espíritu Santo en nosotros, de cuánto control tiene Él de ti y no cuánto tú tienes de Él. Y es de esa manera, mi hermano, que la templanza se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Por eso la templanza es el dominio propio, dominio de sí mismo. Y esta palabra, mi hermano, templanza o dominio propio, tiene dos palabras que componen esta sola. Y esas dos palabras básicamente significan fuerza hacia adentro. Es el poder de Dios que me da control sobre mí mismo. Por lo tanto, no es debilidad, es fuerza controlada. Porque la naturaleza pecaminosa en nosotros todavía no muere. Así es. Está presente. Cito nuevamente el capítulo 7 de Romanos. Pablo lo dice, el pecado mora en nosotros. Está en nosotros.
Pero hoy día Dios le ha dado a usted el poder para controlar aquello. Así que para mí, perdónenme, no encaja el dicho que dice el que nace chicharra muere cantando. No encaja. No, porque Dios te transformó de chicharra a algo mucho mejor. Porque hay gente que dice, no, pues, pastor, si Dios me conoció así, tendrá que aceptarme así. No, el Señor te dio un poder para cambiar. Amén. Claro. Si antes eras una persona iracunda, que la ira te controlaba y ejercía poder sobre ti de tal manera que explotabas como una bomba y dejabas a todos prácticamente, hoy día puedes controlar la ira. Puedes controlarla porque el Señor dio la templanza, el poder que tú puedes, que el Espíritu ejerce sobre ti para controlar aquello, para dominar aquello. Es como un jinete que domina un caballo salvaje. El caballo tiene fuerza, pero al fin de cuentas el jinete decide para dónde va. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es templanza, dominio propio. Y este es el último fruto de la lista, porque se entiende que sin dominio propio, mis hermanos, no quiero exagerar, pero pueden entender de que sin dominio propio, las otras 8 áreas del fruto del Espíritu prácticamente no se sostienen. No se sostienen. Cristo en su encarnación fue el epítome de la templanza, hermanos. Y el dominio propio, la personificación perfecta, el mejor ejemplo, la máxima expresión de la templanza y el dominio propio fue nuestro Señor. Él nunca cayó en la tentación ni en la trampa de hacer o decir cualquier cosa que no estuviera de acuerdo a la voluntad del Padre y su propia naturaleza divina. También Jesús, así como también Jesús pudo hacerlo, todo creyente que lucha por ganar la carrera de fe puede también lograr ese dominio. Pablo lo explica diciendo en 1 Corintios 9:25, poniendo toda diligencia para añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, dice 2 Pedro 1:5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si ya lograste el primer peldaño de tu crecimiento espiritual, vamos al segundo. Amén. Si lograste el segundo, vamos al tercero. Así es, mi Dios. Nunca digamos, yo ya, pastor, soy perfecto. Así es, mi Dios. Porque nunca vamos a ser perfectos. Amén, así es. De hecho, la persona que piensa que ya lo sabe todo y que lo necesita más, terminó de crecer. Llegaste a tu techo. Y más allá no vas a crecer si no abres tu corazón y no te entregas a seguir creciendo hasta llegar a parecerte a Cristo. Amén. Pablo hace el contraste de tales cosas. Él cuando dice, contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, mi hermano, la templanza no es para controlar las buenas acciones que nacen de un corazón redimido, sino para controlar las inclinaciones de la carne que a pesar de estar redimido, aún permanecen en nosotros. Para eso es la templanza, el dominio propio. Para controlar aquellos apetitos que aún están en nosotros a pesar de que somos redimidos. Así que la ley existe para las obras de la carne y no para las obras del Espíritu. Ni siquiera los incrédulos más obstinados harán leyes en contra de estas tales cosas. Porque no hay ninguna ley que te prohíba o que te limite cuánto debes amar. No hay ninguna ley. Sin embargo, hay una ley que te limita a la ira o al odio o a la venganza. ¿Me explico? Así que no puede decir usted, es que ya no puedo amar más. Es que ya amé todo lo suficiente. De hecho, hay personas que dejaron de orar porque creen que oraron mucho. No, mi hermano. Cuando usted terminó de orar, debe seguir orando.
Amén. Cuando pensemos que ya hemos amado tanto, debemos seguir amando tanto más, porque para estas cosas no hay ley, no hay nada que te detenga. Es solamente que usted debe controlar ese deseo de no querer seguir amando. Para eso es la templanza. El mundo no tiene leyes contra este tipo de conductas, más bien las valora. ¿Cierto? Las valora. Por cierto, tampoco hay ley de Dios contra tales cosas, porque se trata de las mismas virtudes que Él quiere que cada uno de nosotros tenga. Y que Él nos ha dado y nos ha depositado por su Espíritu, como también podemos ver en la misma persona de Jesucristo. El apóstol Pedro, capítulo 1, verso 8 de la segunda carta, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, miren, qué interesante es esto. Si este tipo de cosas están en nosotros y abundan, dice, no te dejarán estar ociosos. ¡Wow! La ociosidad hoy día es un problema. ¿Sí? Pero el apóstol Pedro está diciendo, si este tipo de cosas que están enumeradas como el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y todas las demás cosas que pueden ser iguales a ellas, mis hermanos, si esas cosas abundan en nosotros, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay límite. El creyente que anda en el Espíritu y manifiesta su fruto no necesita un sistema de leyes para producir las actitudes y las conductas correctas. Estas brotan de su mismo interior y son el resultado de una vida transformada. Yo por eso pienso de que una iglesia, no digo que no puede tenerla, pero pienso que una iglesia no puede depender solamente de programas de oración para orar, por ejemplo. Porque la oración debe ser un deseo nacido desde el corazón. Una práctica común, constante, permanente. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto pensamos que en la iglesia, si no se planifican días de oración, si no se planifican días de ayuno, si no se planifican días de estudio, nadie ora, nadie ayuna y nadie estudia la Biblia. Mi hermano, eso debe ser habitual en nosotros, porque es un deseo. Ahora, claro, el deseo de la carne contra eso sí va a estar presente, porque siempre va a haber pereza para orar, siempre va a haber un obstáculo para no asistir a la iglesia. Siempre va a haber alguna excusa para no ir al estudio bíblico, siempre, pero Dios te ha dado dominio propio para que no te dejes gobernar por esos deseos pecaminosos. Amén. Aunque tengas muchas diferencias en tu corazón con tu hermano, véncelas, porque puedes vencerlas. Puedes vencerlas. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y hay que luchar. Y hay que someter todos esos deseos de la carne bajo tus pies. Pisotéalos todos los días. Pisotea tu orgullo. Pisotea el rencor. Pisotea la falta de perdón. Pisotéala y crece para la gloria de Dios. Porque Dios nos ha llamado a crecer. Amén. En amor, en perdón. El Señor nos ha llamado a crecer en todo aquello que debe caracterizar la vida de una persona regenerada. ¿Están aquí conmigo? Amén. Bueno, voy al último punto. ¿Qué dice Dios de la templanza? En el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire, básicamente este texto está diciendo que sin templanza quedamos expuestos y vulnerables a la influencia del enemigo. El enemigo entra por donde él no encuentra muros. Por eso dije delante, no diga nunca más, no, que pastor, Dios me conoció así, mi señora me conoció así y tiene que aguantarme. No, tú puedes cambiar.
Puedes cambiar y debes cambiar. Así es, Señor. Debes cambiar. Porque si yo me mantengo firme en esa idea, el enemigo va a encontrar para influenciar tu mente. Entonces, así es una persona sin templanza. Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren qué interesante, lo que este texto está diciendo básicamente es que el dominarnos a nosotros mismos es una mayor victoria que conquistar una ciudad. Así que la templanza o dominio propio es la bandera que podemos mantener flameando con el viento de la verdadera libertad de Jesucristo, hermano. ¿Cuándo tú eres verdaderamente libre? Cuando hayas logrado dominar ese pecado que te controlaba. Amén. Esa va a ser tu mayor victoria. Gloria a Dios. Amén. Tu mayor victoria va a ser esa. Así es. Ahora, el Nuevo Testamento, algunos pasajes igual. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, ya lo hemos leído más. El fruto del Espíritu es ya el fruto del Espíritu. Y sabe, mi hermano, cuando se habla del fruto del Espíritu, es que no se produce, el fruto no se produce por fuerza de voluntad. Esto es importante que lo podamos nosotros interiorizar, porque el fruto, como es el fruto del Espíritu, nace cuando el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo que estoy diciendo básicamente es que cuando una persona no cambia realmente, yo me preguntaría si está el Espíritu dentro de él. Porque si el Espíritu está dentro de nosotros, va a haber un cambio. Va a haber un cambio. Y se va a notar. Se va a ver. Porque es el fruto del Espíritu. Amén. No es nuestro fruto. Así es. No lo producimos nosotros. Lo produce el Espíritu dentro de nosotros. Y se manifiesta externamente. Así también Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Paciencia. Y al dominio propio, piedad. Mire, la templanza conecta la fe con la perseverancia. O sea, cada día hay un escalón para crecer. Cada día. Porque debemos añadir cada día a nuestra fe virtud, al dominio propio paciencia, al dominio propio piedad. Debemos cada día añadir. Eso significa que hay áreas de nuestra vida. Todos nosotros nos conocemos por lo menos en algo. La Biblia dice que uno profeta a su propio cuerpo. Amén. Amén. Así que en algo se conocerá, ¿verdad? Sí. Y sabe, una de las cosas con las que yo siempre luché fue precisamente con algo que tuve que prestarle mucha atención para no caer constantemente en eso. Y tuve que prestarle atención y tuve que luchar, tuve que orar, tuve que pedir perdón, tuve que ir a llorar solo por algún lado por ahí, porque hay luchas. Y eso era lo que estaba constantemente dentro de mí y que generalmente me producía o me echaba a perder el día. Y cada uno de nosotros tiene algo. Pero resulta que cuando logré superar aquello, apareció otra cosa. Y uno sigue luchando con aquellas cosas que van apareciendo. Cuando uno logra dominar aquello que apareció, va a aparecer otro. ¿Me entiendes lo que digo? O sea, siempre va a haber algo con lo que vas a estar luchando. Pero qué bueno que luches. Porque entonces nosotros podremos entender y darnos cuenta que está el poder del Espíritu obrando dentro de nosotros. Así que no te frustres. No te frustres. No pienses que por haber caído en aquella falta o en aquel pecado ya estás condenado. No. Es el momento de pararse y darse cuenta, tengo que luchar, tengo que prestarle atención a esta área de mi vida.
Tengo que levantarme más temprano para orar contra ellos. Tengo que rendir aquel deseo de mi carne bajo mi pie y darle gloria a Cristo. Tengo que luchar contra ellos. No puedo esperar que alguien venga a ministrarme para vencerlo. Yo tengo que luchar porque Dios ha puesto en ti el dominio propio. Te ha dado el espíritu para que puedas crecer en esa área. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Así que Pablo dice, yo no me dejaré dominar. Miren, no me dejaré. Gloria a Dios. Pablo usa la imagen de un atleta y lo ilustra como la templanza, porque la templanza es una disciplina que tiene propósito. ¿Se dan cuenta? Es una disciplina. Así que renuncias a algo bueno siempre para ganar algo mejor. Gloria a Dios. Siempre. Y por último, para ir ya a la conclusión, el apóstol Tito, la carta a Tito, quiero decir, capítulo 2, versos 11 al 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, renunciando. ¿Se da cuenta? Yo tengo que accionar en esto. Tengo que renunciar. Tengo que dejarlo. Vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Así que, mi hermano, la gracia es la que nos enseña a tener dominio propio. En todas las áreas de nuestra vida, no solo en la conducta, sino también en los apetitos pecaminosos que batallan constantemente con nosotros y así tener una vida piadosa delante del Señor. La gracia es la que actúa en nosotros, mis queridos hermanos. Bueno, concluyo. Y mi conclusión la quise llevar a cosas muy prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas en donde no hay templanza? ¿Y cómo debiera ser la templanza? Por ejemplo, el cuerpo. Cuando no hay dominio propio, hay glotonería, hay pereza, hay vicios y hay muchas otras cosas más. Pero cuando hay dominio propio, cuido mi salud, descanso cuando tengo que descansar y también ayuno cuando tengo que ayunar. Usted sabe que la gula es un pecado, pero no se predica de eso, ¿cierto? Pero es un pecado. Y muchas enfermedades, mis hermanos, vienen por causa de nuestro mal cuidado de la alimentación. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19 al 20 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Amén. Amén. Segundo, ¿dónde necesitamos dominio propio? La lengua. Cuando no tiene dominio propio, la lengua es chismosa, es gritona y dice palabras hirientes. ¿Verdad? Pero cuando hay dominio propio, calla a tiempo. Habla con gracia. Se ve prudencia y sabiduría en sus palabras. Si alguno no ofende en palabras, dice Santiago capítulo 3, verso 2, este varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo. Santiago no exagera. Así es. No exagera. Porque nuestra lengua habla muchas veces de las áreas donde no tenemos control. Tercero, las emociones. Cuando no hay dominio propio, hay ira, ansiedad, celos que me controlan. Y otro tipo de cosas más, nuestras emociones. Pero cuando hay dominio propio, claro que siento, pero no reacciono. Porque ¿cuántas veces nos han ofendido? Y hemos sentido ganas de reaccionar, pero te frenaste. ¿Sí o no? Sobre todo cuando conducimos todos los días, en los tacos. ¿Ah? O sea, oro primero. Oro primero. Bueno,
¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia dice, te vas a enojar, sí. Te vas a enojar. Pero no peques, o sea, no te dejes dominar por ese momento. Contrólate, pon paz en tu corazón. Mira, pon paz. Yo siempre, cuando aconsejo a algunos maridos o matrimonios, en algún momento vas a sentir rabia, esposo. Sí, no podemos negarlo. Pero, por último, sale para el patio de tu casa, un bosque, y ve y reta un árbol, pero no a tu esposa. Desahógate con una piedra si quieres, patéala las veces que quieras, pero nunca levantes tu mano contra tu esposa. Ve a buscar una manera de desahogarte. Controla ese momento. Me estoy explicando. Contrólalo. Vacíalo en otro lado. No te descontroles ahí. Pon dominio propio ahí. Pon dominio propio. También necesitamos dominio propio en el tiempo y el dinero, mis hermanos, porque muchas veces somos impulsivos, nos endeudamos más de lo que ganamos, no tenemos control de nuestras finanzas. Amén. Y a veces somos muy distraídos. Compramos neumáticos, pero no tenemos auto. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Compramos cosas que no necesitamos, ¿no? Pero cuando hay dominio propio, tenemos orden, hay mayordomía y hay prioridades. Amén. Amén. La Biblia nos enseña que debemos vivir redimiendo el tiempo porque los días son malos. Así es. Me quedan solo dos. Dominio propio en la mente. Cuando no hay dominio propio, la mente está llena de basura. Muchas veces de pornografía, envidias, quejas, comparaciones. Y la mente es tu campo de batalla. Amén. Ese es el filtro que tú tienes. Mi hermano, cuando lo que tú tienes en tu mente baja a tu corazón, hay un problema. Así es. Porque en el corazón comienza a tener raíces. Aquí tú puedes desecharlo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos nosotros transformar nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la Escritura. O sea, Pablo nos está enseñando de qué debemos llenar la mente. De todo lo bueno, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre. O sea, todo lo que se parezca a Cristo, llena tu mente cada día, mi hermano. Amén. Porque si tú llenas tu mente de basura, entonces eso es lo que te va a controlar. Así es, Señor. Si siempre andas pensando mal de alguien, de tu hermano, si siempre andas pensando mal del vecino o de algún pariente, si siempre solamente, entonces eso es lo que te va a controlar. Debes llenar tu mente y meditar en lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice la Escritura. Aquí está el campo de batalla. Hay un dicho que dice que es imposible evitar que los pájaros revoloteen alrededor de tu cabeza, pero sí es posible evitar que hagan nido. Pensamientos van a venir, por cualquier situación, van a venir, van a llenar tu mente, te vas a enojar quizás, pero sácalo de allí para que no te controlen, porque si eso te controla, eso es lo que va a ocurrir después, cuando te encuentres con quizás la persona. Por último, también debemos tener dominio propio en la vida espiritual, porque cuando no hay dominio propio en la vida espiritual, no hay disciplina espiritual firme, no hay oración, no hay palabra, no hay ayuno, no hay constancia en lo que hago. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos dominio propio en la vida espiritual. Una vida espiritual con dominio propio es una vida que se entrega a la oración, lee la Biblia constantemente y busca crecer permanentemente en eso, sin esperar que se le diga lo que tiene que hacer. Porque es el deseo de tu corazón. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Así que vea esto vea la templanza como un músculo que necesita ir al gimnasio para fortalecerse, que necesita alimentarse bien para fortalecerse, que necesita disciplina para fortalecerse, porque la Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 7,
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios porque Él nos permite aprender y crecer cada día más. Amén. Y sobre todo, usted y yo que tenemos el tremendo llamado, mis hermanos, a ser luz y sal. Es un honor de ser luz y sal. Los representantes del Señor aquí en la tierra. Amén. Oremos al Señor y demos gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por este hermoso momento, Señor, en el que nos has permitido dedicarnos a oír tu palabra, tu enseñanza que nos ministra. No hay duda, Señor, que tu palabra nos ha leído, ha hecho una radiografía de nuestro corazón, de todos nosotros. Por eso, Señor, que queremos cada día pedir tu ayuda, Señor, y ejercitarnos, Señor, todos los días para crecer en todas estas áreas en las que necesitamos, Señor, crecer y manifestar el carácter de Cristo en nosotros, mostrar al mundo que el poder del Evangelio es real y que transforma verdaderamente las vidas, Señor. Bendigo a mis hermanos de aquí de la iglesia Cristo Rey, Señor. Bendigo a las familias, los esposos, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría para ser aquellos hombres, Señor, sabios, que asumamos el rol que nos has dado en la familia, de cuidar, de proteger, de amar, de proveer, de educar a nuestra familia, Señor. Y bendigo también a las esposas. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, Señor. Pon sabiduría, Señor, en ellas, para que edifiquen el corazón de su esposo, edifiquen el corazón de su hijo, edifiquen un altar familiar, para que edifiquen aquello, Señor, que quizás está arruinado en su hogar. Gloria a Dios. Como mujeres sabias, Señor. Bendice también a nuestros hijos. Gracias, Padre. Pon en ellos también, Señor, la templanza, el dominio propio, para que ellos se sujeten a los mandamientos bíblicos, para que así puedan tener vida, Señor, que honren tu nombre principalmente, gracias, el Evangelio, y que honren a sus padres. Muchas gracias una vez más por este tiempo, Señor, que tu presencia siga ministrando nuestras vidas y danos sabiduría para aplicar estos principios, esta enseñanza a la vida diaria. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.